vamos a seguir estudiando el texto y vamos a seguir avanzando hasta llegar a la idea central del pasaje. Todo pasaje bíblico, todo texto bíblico tiene una idea central y nosotros no podemos imponer esa idea. La idea la trae el mismo texto porque denota la intención del autor del texto. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, tenemos que acercarnos teniendo en cuenta dos aspectos importantes. Primero, es el libro de Dios. Y como es el libro de Dios, debemos acercarnos en oración, en meditación, pidiéndole al Señor que nos hable, que nosotros podamos tener un entendimiento claro de lo que Él quiere decirnos a través del autor del texto. Según Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y al ser inspirada por Dios, pues entonces nosotros tenemos que decirle a Dios que por medio del Espíritu de Él, que mora en nosotros, nos hable. Tenemos que acercarnos así. Yo cuando leo, yo vuelvo y leo el texto, vuelvo y leo, hasta yo ir entendiendo lo que el Señor quiere decirme. Entonces, es el libro de Dios. Y en segundo lugar, cuando voy a leer el texto, tengo que entender que es el libro de los hombres, porque Dios usó hombres para escribirlo. Y donde hay un punto, yo me paro. Donde hay una coma, hago una pausa y voy leyendo el texto. Si un verbo está en pasado, pues tengo que entender que eso ocurrió en pasado. Y tengo que entender las circunstancias en las cuales se escribió el pasaje. Entonces, cuando voy al texto, tengo que tomar en cuenta esas dos cosas. Por eso tengo que dedicar tiempo a estudiarlo, dedicar tiempo a la oración, dedicar tiempo a la meditación y a la investigación. Estudiar, investigar, leer, meditar, orar. Incluso es recomendable leer en varias versiones de la Escritura un mismo texto, porque hay palabras que ya no están en uso y que se encuentran, por ejemplo, en la Reina Valera del 60, y es bueno tener versiones más modernas para cotejarla, aunque la Reina Valera del 60 o la Biblia de las Américas sea nuestro texto preferido. Entonces, seguimos avanzando. La idea central de este pasaje de Marcos capítulo 1, del 29 al 39, es el propósito por el cual vino nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice en el versículo 38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido, para eso yo vine, para eso yo estoy aquí. Ese es mi propósito, predicar el Evangelio. Entonces, una vez más, meditamos en este pasaje y vamos a ver dos aspectos de esta declaración de Cristo como respuesta a la insinuación de los discípulos que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a ver la respuesta de Cristo a eso que ellos le insinuaron. Así que leemos nuevamente esta porción de la Escritura. Y les invito a que vayamos Marcos capítulo 1, pero en esta ocasión solamente vamos a estar leyendo el versículo 38, que es la respuesta de nuestro Señor a la insinuación de los discípulos. Y la Escritura dice en Marcos capítulo 1, versículo 38, de la siguiente manera. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Otras versiones dice, porque para esto he venido. Que el Señor añada bendición a su palabra y a pesar de mis limitaciones, el Señor dé a entender lo que Él quiere para cada uno de nosotros.
En el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos por fin encuentran al Señor Jesucristo. Van y se le acercan, lo interrumpen. Ya nosotros hemos visto todas las inferencias que pudiéramos extraer de esta acción de ellos. Y le dice, todos te buscan. Y la semana pasada estuvimos viendo la importancia que tiene el escuchar. El Señor todo lo sabe y a pesar que Él sabía que esa insinuación de ellos implicaba que Él dejara de orar para ir a atender a las personas. Porque por su respuesta deducimos eso, lo inferimos. A pesar de que ellos le iban a hacer una insinuación que no estaba dentro del propósito por el cual Cristo vino, su propósito principal, cardinal, medular, que no era la prioridad, era un asunto importante que iba a confirmar su poder, pero Cristo no vino para limitarse a resolver los problemas materiales de nosotros los seres humanos. Cristo vino a traernos salvación, a predicar el Evangelio con ese fin último, para que esos que se conviertan se vuelvan adoradores del Señor. Porque todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, tiene que ser hecho para la gloria de Dios. Es decir, mi propósito es vivir para esa gloria de Dios y de cada uno de nosotros. Pero para que eso pueda ser posible, tenemos que primero conocer a Cristo para después convertirnos en adoradores del Señor y vivir para su gloria. Entonces, ellos le dicen, todos te buscan. Ya nosotros vimos las implicaciones. Cristo sabe que ellos le van a interrumpir y le van a hacer esa insinuación que no es más que una indirecta para que Cristo fuera a continuar lo que él estaba haciendo el día anterior, curando personas, liberando endemoniados, asuntos como esos. Jesús lo deja hablar y entonces le da esta respuesta. Vamos a otro lugar. Y vamos a ver dos aspectos de esa respuesta de Jesús. Lo primero, y es como a manera de repaso, porque ya hemos hablado un poco de esto, es que un verdadero líder da el ejemplo. Por eso, él no le dice vayan, le dice vamos. Lo involucra a ellos, pero también se involucra él. Él no le dice, no, váyanse ustedes a otro lugar, porque tenemos que predicar el Evangelio, váyanse. No, le dice vamos. Yo sé que lo que ustedes quieren es que yo siga y continúe haciendo lo que hice la semana o el día anterior, pero no, vamos a otro lugar. Esto implica lo enfocado que Cristo estaba en esa misión, lo enfocado que Cristo estaba en su propósito. Y ese propósito de predicar el Evangelio no solamente lo asumió él, sino que a la vez estaba mostrándole a sus discípulos que ellos tenían que hacerlo. Pero ellos no sabían cómo hacerlo. Y la encomienda que Cristo tenía no solamente era él proclamar el Evangelio, vivir en esa misión, sino también instruirlos a ellos para que ellos aprendieran. Por eso es que después vemos que él le da lo que llamamos la gran comisión, es decir, la encomienda. Le dice a ellos en Mateo capítulo 16, los versículos del 18 al 20, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole las cosas que os he enseñado a ustedes. Esos discípulos que ustedes van a ganar, ustedes le van a enseñar lo que yo le he enseñado a ustedes, enseñándole a que guarden las cosas que yo le enseñé a ustedes. De Jesucristo, que recibe la encomienda del Padre, a los discípulos, a esos 12 apóstoles, que en ese momento, en Mateo capítulo 16, eran 11, pues Jesús los instruye, los comisiona, y de ellos, a los que ellos tendrían
que ganar después. Por eso después lo vemos manifestado en Hechos 2, en la reacción de la multitud que se convirtió cuando escucharon el primer sermón de Pedro y comenzaron entonces a hacer y a cumplir lo que Cristo le había dicho. Hechos 2:42, y perseveraban. ¿Quiénes? Los que se habían convertido, que fueron como 3,000. Esos perseveraban, y como les he dicho anteriormente, la palabra perseverar significa insistir de manera intencional. Los discípulos que habían recibido la comisión de Cristo, no solamente de predicar, sino también de hacer discípulos. No solamente de proclamar el evangelio, sino también enseñar a esas personas, como se ha hecho con todos nosotros, como comenzamos a caminar en los caminos de Cristo, nos convertimos, recibimos el evangelio, pero de ahí en adelante viene toda una escuela de obediencia que la Escritura nos muestra, y eso es lo que nos convierte a nosotros en discípulos, aprendices de Cristo. Los discípulos entonces estaban cumpliendo con esa encomienda de Mateo capítulo 28, del 18 al 20, lo estaban cumpliendo ya de manera fiel a la altura de Hechos 2, versículo 42, porque nos dice que perseveraban, los que se habían convertido perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quiénes recibieron los apóstoles esa doctrina? De Jesucristo. Ellos lo estaban haciendo porque Jesús les dijo a ellos: enséñenle a los que ustedes van a ganar, a los que yo voy a añadir a la iglesia, enséñenle lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y eso es una de las razones por la cual Cristo le dice a los discípulos: vamos a otro lugar. Vamos, yo les voy a acompañar, yo les voy a modelar, yo les voy a enseñar cómo se debe hacer esto. No da lugar a duda ni desvío que este pasaje resalta el propósito para el cual Cristo vino. Reiteradas veces Cristo les convidó a sus discípulos a unirse a Él bajo sus condiciones. Vamos implica que ellos se lo van a seguir, pero ellos van a hacer lo que Cristo les está enseñando y modelando. No lo que lo van a hacer bajo el criterio: sí, tú lo vas a hacer de esta manera, pero yo lo vamos a hacer de otra. No, es hacerlo como está modelado por Cristo. No sé cuántos de ustedes han tenido carros viejos. Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Sí, yo. Y todos hemos tenido y tenemos carros que corren y tosen a la vez. Y entonces tú llevas tu vehículo porque tiene un fallo, tiene algo, y ese vehículo que fue diseñado y que fue sometido a prueba en el momento del diseño y que le hicieron todos los arreglos y pruebas, tú vas a un taller ubicado debajo de un árbol y un individuo que es el técnico que lo va a reparar, el consultor, tú se lo llevas y él dice: lo que pasa es que esta pieza está de más, y la tira. Pero nosotros no sabemos de eso. Y uno le pregunta: sí, pero eso la trajo el vehículo. Sí, pero eso no, él funciona sin eso. Está de más. Él te quiere arreglar el vehículo, te está ofreciendo una solución, pero a su estilo. Y así no funciona. Tiene que ser como manda el manual del vehículo que dice. Entonces tú le enseñas el manual y el mantenimiento, cómo debe ser. Sí, eso lo dice ahí, pero eso es para otro sitio, no para este país. Y ahí entonces uno se rasca y la preocupación es mayor. El problema de nosotros es que estamos de acuerdo con esto, aquello, pero permíteme recibir esto y hacerle yo algunos arreglos. Déjame hacerlo a mi estilo. Jesucristo dice vamos, pero ellos no le dicen, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Jesucristo
simplemente le dice vamos y ellos van. Reiteradas veces Jesucristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a ti mismo, él pone las condiciones, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, ni me quiero negar a mí mismo, ni quiero tomar mi cruz, pues entonces no me puede seguir, porque estas son las condiciones que yo establezco. Jesús dice, vamos, y ellos van. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque en ese proceso, como ellos no saben nada de cumplir la misión, al contrario, ellos se están dando cuenta y están descubriendo un nuevo propósito en su vida. Cristo solo tiene 3 años para enseñarle a ellos todo esto. Tenía que aprovechar el tiempo. Ellos tenían que seguirle, ellos tenían que observarle. Cuando vamos a la antigüedad, el discípulo tenía como propósito observar al maestro, escuchar al maestro e imitar al maestro. Pero eso no es exclusivo de la relación de Jesús con sus discípulos, no. Eso era parte de la cultura oriental y medio oriental. Los maestros le enseñaban a sus discípulos por lo que decían, por lo que le demostraban, con el propósito de que en algún momento estos discípulos pudieran seguir la cadena. Y tenían que aprender por demostración. Por eso, ante esto que dice aquí de seguirle, Hendrickson dice, el que Jesús le diga vamos, indica que desea que sus discípulos vayan con él en la gira por los pueblos y aldeas de la Galilea. ¿No le estaba con esto entrenando? Por supuesto que sí. Cierro la cita. Esa es una de las grandes ventajas de lo que nosotros llamamos hoy discipulado. Nosotros no solamente hablamos, sino que también modelamos. Por eso la palabra de Dios establece que tenemos que hacer discípulos. Y eso es un mandato. Y todos nosotros o debemos estar haciendo discípulos, pero todos somos discípulos. De esta condición nunca vamos a salir. Ellos estaban viendo a Cristo y la meta era ser como Cristo, para que cuando ellos actuaran, entonces los demás vieran a Cristo por medio de ellos. Cuando nosotros actuamos, que los demás vean a Cristo por nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos, por nuestros actos. Que nosotros seamos obedientes a Cristo de forma tal que no haya ningún tipo de duda de que nosotros somos seguidores de Cristo. Durante los difíciles años de la Edad Media, un niño hambriento en medio de aquellas calles como personaje anónimo que nadie conocía, se arriesgó a acercársele a un caballero de la nobleza que iba con su séquito. Cuando ya se iba acercando, aquellos caballeros se lo impidieron. Y él comenzó a gritarle, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Ante la insistencia del niño, aquel hombre se detuvo y lo primero que le dijo es, ¿dónde están tus padres? Y él dijo, no los conocí. No sé quién fue mi mamá, no sé quién fue mi papá. ¿Tienes algún familiar? A lo que el niño respondió diciéndole, no. ¿Y dónde vives? Y él le respondió, aquí, donde usted me está viendo. Pero tengo hambre, deme algo de comer. Aquel hombre, perplejo de lo que era una historia común en aquellos días sombríos de la Edad Media, se le dice la época del oscurantismo, muchas injusticias,
guerras, dolor, enfermedades, pestilencias, desesperanza. Él era uno más, pero por alguna razón este niño lo impactó. El hombre de la nobleza, sorprendido y conmovido por la tragedia de aquel ser humano indefenso, lo llevó a un mesón y se sentó a comer con él. Cuando terminaron de comer, le dio instrucciones al mesonero de que lo cuidara y dejó a 2 de sus hombres para que se percataran de que todo estaba marchando bien, mientras él pensaba a la manera en cómo ayudaría a este niño a darle una familia y que no volviera más a aquellas calles a convertirse otra vez en un anónimo. Cuando él se iba, el niño solamente le hizo esta pregunta: ¿usted se llama Jesús? A lo que el hombre le respondió diciéndole: no, pero lo conozco bien y él fue que me dijo que te ayudara. Esta acción no solo benefició al niño, sino a todos los que estaban allí. Y de eso se trata seguir al Señor, es verlo actuar y por el mensaje que Él nos da, tanto por lo que dice como por lo que hace, nosotros poder imitarlo. Los discípulos sabían que estar con Jesús no era para ser oyentes pasivos, como aquellos que están en una conferencia y simplemente reciben y ya. No, era más bien un proceso teórico práctico para entender el mensaje del Señor, moldear su carácter y cumplir con la misión. Para nuestro Señor, ambos aspectos son importantes. El carácter, lo que nosotros hacemos, y cumplir con la misión, lo que nosotros somos. Carácter, lo que nosotros somos, y cumplir con la misión, lo que nosotros hacemos. Por eso cuando comenzamos el ministerio ESER hace ya 15 años aproximadamente, decidimos crear el eslogan: más que hacer es ser. Y hay un juego de palabras con hacer y es ser. Más que hacer es ser. Para Dios es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos puede ser falsificado. Cualquier persona puede decir lo que es correcto. Cualquiera puede hacer incluso un acto correcto y su corazón está lejos del Señor. Cuando el pueblo venía y se volcaba en alabanzas en el Antiguo Testamento, el Señor decía: este pueblo de labios me honra, me están honrando, se ve que la honra es correcta, pero su corazón está lejos de mí. Dios quiere un corazón cerca de Él para que nuestros pasos entonces sean como Él quiere. Él quiere un corazón de tú a tú con Él. Él quiere una relación estrecha. Él quiere que caminemos con Él para que entonces lo que nosotros hagamos sea exactamente pisar en cada huella donde Cristo ha pisado. Ahí no hay ninguna confusión. Por eso le dice a sus discípulos: vamos. El propósito de Cristo fue traer salvación. Y esa obra iba a continuar con los discípulos, pero ellos tenían que aprender de Cristo. ¿Cómo ellos iban a hacerlo? Tenían que aprender de Cristo cómo responder a la adversidad. Tenían que aprender de Cristo cómo iban a responder a las hostilidades de oyentes que no querían escuchar. Tenían que aprender de Cristo cómo lidiar en distintos contextos y situaciones. Por eso Cristo le dice: vamos. En resumen, Cristo le dice vamos porque ellos iban a aprender, porque los estaba preparando para que aprendieran de lo que Él les decía y de lo que Él hacía, para que aprendieran a hacer, para que después pudieran
hacer. Jesús no solamente se fue a otros lugares, sino que le dijo, vengan ustedes conmigo. Vean cómo yo lo hago y aprendan de mí. ¿Cómo vamos a hacer esto, Señor? Véanme haciéndolo. Señor, ¿y cómo vamos a enfrentar esta realidad? Oigan y véanme. No tenía que explicárselo mucho, porque ellos sabían que la meta de ellos como discípulos era escuchar, observar e imitar al Señor. ¿Cuál era la meta? Que cuando Cristo ya terminara su obra, ellos iban a continuarla. Y en el proceso, Cristo incluso en ocasiones los enviaba a ellos para que ellos hicieran la obra, mientras venían y le daban reportes de cómo lo hicieron. De la única manera era poniendo en práctica lo que Cristo le había enseñado. Miren lo que dice Cristo en Juan 17, 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. El que estuvieran con Él era para que ellos aprendieran a ser como Cristo y a cumplir la misión de Cristo. Y cuando estuvieran listos, ya el Señor sabe que Dios lo envió con ese propósito redentor y prepararlo a ellos. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado. Y cuando estuvieran listos, en el tiempo que Él entendiera apropiado, los iba a enviar. Y les diría esto, Juan 20, 21, Jesús entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Lucas 10, 1, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Así como Cristo les envió a ellos, ese mensaje no ha variado. También nos envía a nosotros. ¿Cuál es el propósito, la misión de Cristo? La proclamación del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La proclamación del Evangelio. Hablarle a otros del Señor. Estamos en los caminos del Señor. No fue porque nosotros nos autoconvertimos, es porque Dios usó el mensaje, algún medio, alguna circunstancia, alguna situación en la historia de nuestra vida, hasta donde hemos llegado al día de hoy, para que en un momento de esa línea de tiempo nosotros identificamos y decimos, sí, en ese momento yo entendí el Evangelio y vine a los pies de Cristo y Cristo me salvó. Tiene que haber esa identificación de cuando nosotros nacimos de nuevo, pero nacimos de nuevo porque alguien proclamó el Evangelio en obediencia al Señor. De hecho, si usted no puede identificar ese día, ese momento, entonces probablemente que usted no haya nacido de nuevo. Porque toda persona que se ha convertido tiene una historia que contar. Y esa historia se divide en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo es el tiempo? El tiempo es antes de Cristo y después de Cristo. Vemos el modelo de Cristo, lo que Él hizo, y Él mismo nos ha llamado a nosotros en el día de hoy a hacer lo mismo. Vamos con el Señor, caminemos con el Señor, mantengámonos en el Señor y el resultado será la obra extraordinaria de nuestro Señor sobre la base de la obediencia. Mantenernos enfocados. La belleza de mantenerse enfocado, de tener una visión clara de lo que Dios tiene de manera particular para nosotros, es que en nuestro caminar nos vamos a encontrar con muchas ofertas, situaciones, pero como estamos enfocados, decimos, no, yo no me puedo desviar por aquí porque mi camino es hacia allá. No me voy a desviar a hacer esto, no me voy a entretener, no me voy a distraer con esto, porque a esto me llamó el Señor. Entonces vemos que el principal argumento de este texto es la proclamación del Evangelio. Y la respuesta de Cristo implica que un líder da el ejemplo. En segundo lugar, y es el otro aspecto de la respuesta de Cristo, es que Él no se quedó en el sitio donde estaba, sino dijo, vamos a otro lugar.
Y vemos en el texto, en el versículo 38, que lo dice, Marcos 1:38. Vamos, ya vimos eso, lo que implica vamos. Ahora, en segundo lugar, a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Todos te buscan, dicen los discípulos. Jesús le dice, vamos a otro lugar. Un autor señala lo siguiente: la gente de Capernaum quiere que Jesús se quede porque están encantados con sus enseñanzas y milagros. Pero Jesús tiene un propósito más grande que el de llenar las necesidades materiales, que la fama y la popularidad. Ese mensaje es anunciar el reino de Dios. Las curaciones y los exorcismos sirven únicamente para confirmar la presencia y el poder del reino de Dios, el poder de Cristo. Pero lo que realmente iba a salvar a las personas es que recibieran el mensaje de salvación. Cierro la cita. El mensaje de Cristo trasciende este mundo. El mensaje de Cristo tiene que ver más allá que llenar nuestras necesidades. No quiere decir que no le pidamos al Señor para que nos ayude en nuestros problemas materiales, que nos ayude en nuestras finanzas, en nuestras enfermedades. No quiere decir eso. Tenemos que pedirle al Señor, tenemos que decirle que nos ayude, pero aunque tengamos la mejor salud del mundo y aunque tengamos la mejor condición económica, de forma tal que podamos decir, mi problema no es el dinero, a la hora en que pasemos el umbral de esta vida y comencemos a hacer la historia, solamente estará con nosotros el Evangelio de Jesucristo. Todo eso se va a quedar aquí. El mensaje de Jesucristo trasciende. El mensaje de Jesucristo es por la eternidad, la obra maravillosa de Cristo, el vivir para su gloria. Esto nos va a acompañar por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. No tiene que ver con el periodo de tiempo que nosotros tenemos aquí en este mundo solamente, sino que trasciende. El Evangelio tiene que ver con el aquí y tiene que ver con el más allá. Por eso Cristo le dice a otro lugar. Los discípulos a este punto del ministerio del Señor no parecen entender todavía con claridad lo que Él quiere decirle. Tenían una visión limitada de la misión de Cristo. Parecen condicionar la agenda de Cristo a las necesidades de las personas. Si nosotros no sabemos a qué tú viniste, pero la gente te está esperando. Y hay gente que vive así, vive conforme a las agendas de los demás, no a una visión clara para lo que ellos han sido llamados. Si tenemos una visión clara de lo que hemos sido llamados, entonces veremos que nuestro llamado y las necesidades de los demás no siempre van a coincidir. Hay personas que me dicen, yo tengo una pregunta. Voy caminando, me dicen, tengo una pregunta, es breve, sí, la pregunta es breve, pero la respuesta no. Un estudiante una vez me preguntó, yo quiero que usted me dé una definición de universo y me dé varios ejemplos, así como hay tantos universos. Una vez, bajando de predicar, me estaba esperando alguien, no aquí, sino en el otro local, y me pregunta algo, y me dice, ¿usted me podía responder esto? Digo, no, yo no puedo ahora. Sí, pero es que yo tengo urgencia de recibir respuesta de eso. Digo, lo que pasa es que la respuesta no es tan sencilla. Incluso implica yo meditar un poco para darte una respuesta precisa. Y me dice, sí, pues entonces yo lo espero. Digo, pero yo no te puedo esperar a ti. Pareciera cruel el decirle a una persona, no, ahora yo no puedo. Pero yo creo que todos nosotros hemos pasado por esta. ¿Cuántas situaciones indeseables
nos hemos visto envueltas en ella por decirle que sí a todo el mundo. Y a veces estamos cumpliendo con aquello con que dijimos que sí por mantener nuestra palabra, pero incluso cuando lo hacemos ya ni siquiera con gozo lo estamos haciendo por cumplir. Y decimos, tú ves, yo lo voy a hacer, pero fue porque le di mi palabra, pero mira, yo no tengo deseo de ir para allá. Está bien, dile a tu mamá que venga, pero mira que... No, eso pasa a veces, ¿no? Las pobres suegras. Lo cierto es que parecería cruel lo que Jesús está diciendo. Señor, todos te están esperando. Vamos a otro lugar. Los dejó ahí. Lo que me lleva a concluir lo siguiente. Las necesidades de los demás me sugiere la agenda, pero no me la determina. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a ser tan cuadrados. No, eso no está en mi agenda. Muchas cosas hermosísimas las hemos hecho bajo el manto de la improvisación, pero no podemos vivir la vida improvisando. Es como las emergencias. Las emergencias es algo fortuito que se da, pero no podemos vivir de emergencia en emergencia. Entonces, yo improviso, pero mi vida no es una improvisación. De hecho, hay cosas que uno improvisa que son maravillosas. Oye, qué bien lo hicimos. Pero no es que yo estoy todos los días improvisando. Pero hay gente creativa que le encanta improvisar. Y viven improvisando. Y esa gente creativa, yo no sé qué relación tiene la creatividad, en el sentido en que yo le estoy diciendo, y la iniciativa. Los creativos son iniciativas, toman iniciativa siempre. ¿Qué tú crees si hacemos esto? Si tenemos una visión clara de lo que hemos sido llamados, entonces no veremos ninguna dificultad en mantenernos obedientes a ese llamado. Estábamos de viaje, en esta ocasión andábamos nuestro hermano Edwin y yo, y me pasé todo el día haciendo grabaciones en la editorial que me publica. Y nos pasamos el día entero haciendo grabaciones. Y él me es testigo que está aquí. Al final, en la noche, ya cansado de un día arduo de trabajo, mientras ya nos íbamos, me senté en el lobby. Y ahí estábamos Edwin y yo conversando. E iban saliendo unos hermanos de otro país. Y se acerca uno y dice, ¿usted es el pastor Otto? Digo yo, sí. Ay, le llamó a nosotros, miren el pastor Otto. Y vamos, y vienen y conversamos. Ay, pastor Otto, qué gusto, ay, qué bestia. Y yo, ajá, sí. Dice, ¿nos podríamos tomar una foto? Digo, sí, está bien. Y me dan la cámara para que yo le tire la foto a ellos. Usted ve que no es malo improvisar. Y yo me disfruto de esa historia. Y Edwin está ahí que me es testigo. Y cada vez que yo me recuerdo de eso, me río. Y recuerdo, no solamente doy conferencias, sino que también soy fotógrafo. Yo me pasé el día completo haciendo estas grabaciones. Pero ser amable, cortés y amoroso, y además servir de fotógrafo, fue un privilegio para mí. Y digo esta historia para que sepamos que no estoy diciendo que cerremos nuestra mirada y nuestra visión enfocada a donde queremos llegar, no nos quita que veamos lo que está a nuestro alrededor y ser sensible siempre y cuando eso no nos desvíe del camino en donde el Señor nos colocó. Algo que me ha ayudado es siempre pensar eso. ¿Me va a desviar de mi llamado esto que estoy haciendo?
o aunque tenga que aminorar la marcha, yo hago esto y me va a ayudar y va a bendecir a los demás. Quiere decir que tenemos que mantener un equilibrio entre lo que es nuestra prioridad y las cosas que se aparecen, porque ser muy rígido, entonces tampoco es bueno. El comentario de los discípulos indica una falta de comprensión del llamado de Cristo. Todos te buscan, y la respuesta de Cristo implica que una vez más Él se mantiene enfocado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice el Señor. Nosotros estamos llamados a mantenerlo, y Cristo reiteradas veces dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La misión de Cristo tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Vamos a otro lugar, es la invitación que Él hace para que sus discípulos lo vean actuar, para que los discípulos lo escuchen hablar. Aunque Jesús se pasó gran parte de su tiempo, de su ministerio en Galilea, Cristo predicó e hizo de toda aquella región, del sur hasta el norte, su escenario donde Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo no se puede quedar en un solo lugar, hay otros lugares que también necesitan. Cristo no se puede detener a quedarse en un solo lugar a llenar necesidades materiales de las personas. Tiene que ir a otros lugares porque le está modelando. De hecho, Cristo puede salvar a las personas desde el lugar donde está y decir: Señor, manda salvación, pero no diseñó su plan de salvación de esa manera. Era predicando la palabra del Señor. Y agradó a Dios salvar a los hombres mediante la locura de la predicación. Y Cristo le está modelando a ellos para que ellos puedan hacer eso que estaba a su alcance hacer. John Piper habla de la siguiente situación como una analogía a esto que Cristo está modelándonos. Unos rescatistas oyen el llamado de emergencia de una embarcación que está naufragando y se está hundiendo. Y los rescatistas van a esa embarcación. Cuando están en el proceso de rescate, oyen gritos de ayuda y es otra embarcación que ha zozobrado y se está hundiendo. ¿Qué hacemos en una situación así? ¿Ignoramos los gritos de auxilio de la otra embarcación, o el equipo lo dividimos en dos equipos para que uno se mantenga acá y el otro vaya a rescatar? Eso es lo que hace Cristo. Cristo está ahí en Capernaum, pero oye gritos de auxilio en otro lugar y le dice a los discípulos: ustedes no lo están escuchando, pero yo sí lo estoy escuchando. Vamos a otro lugar porque allí nos necesitan también. Y nosotros, por eso es que los gritos de auxilio de personas que no conocen al Señor están en todas partes. Están en nuestros hogares, están en los lugares donde trabajamos, están en nuestro país, por donde quiera. Desde las mansiones a los arrabales se oyen los gritos de auxilio y nosotros tenemos que ir allá y darle la atención con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Total, nosotros estamos en puerto seguro porque alguien fue y nos tiró ese salvavidas que se llama el Evangelio y nos jaló y nos llevó hasta los pies de Cristo y aquí estamos. Entonces, hora de zarpar en buscar, en llegar ante todos aquellos que están zozobrando y llevarle ese mensaje del Evangelio por donde quiera que estén. Nosotros no nos imaginamos la trascendencia de ese acto. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos. Nosotros no nos imaginamos la trascendencia que puede tener el ser obediente. Cuando el apóstol Pablo vino a los pies de Cristo, nosotros sabemos lo dramático que fue aquello. Pablo, con mucha pasión, comienza a predicar allí mismo en la ciudad de Damasco. Y eso provocó que los que eran
los superiores de Pablo se enojaran con Pablo y quisieran matarlo. Los hermanos de Damasco, que antes eran víctimas de Pablo, ahora lo acogen y le salvan la vida. Es decir, aquellos que él fue a perseguir para matarlos, encarcelarlos, ahora son los que le salvan la vida a él. ¿Y cómo lo salvaron? Dice la Escritura que de noche llegaron hasta los muros de la ciudad, metieron al apóstol Pablo en una canasta grande y lo dejaron y lo bajaron por ese muro. En una canasta. Para ellos era un simple acto de amor, de riesgo, de salvarle la vida a una persona. Pero ellos no se imaginan la trascendencia de ese acto. No estaban simplemente salvando la vida de una nueva criatura, de un nuevo convertido. Ese nuevo convertido iba a ser el gran apóstol Pablo, el que fue enviado a los gentiles. La segunda persona más importante en el Nuevo Testamento después de Cristo. Un simple acto como ese iba a tener una trascendencia extraordinaria. El doctor Howard Kelly fue un médico distinguido que en 1895 fundó la División de Oncología y Ginecología de la Universidad de Johns Hopkins. Y según su biógrafa, la doctora Audrey Davis, cuenta que él, siendo joven y caminando por un campo, fue a una casa y pidió agua. Quien lo recibió en la casa fue una niña. Y la niña no solamente le dio agua, sino que también le dio un vaso de leche. Algo que él disfrutó porque también tenía hambre. Y cuenta esta biógrafa, Audrey Davis, años después, aquella niña la llevaron al hospital del Hospital John de la Universidad de Johns Hopkins, y allí estaba el doctor Howard Kelly. Y cuando llegaron las cuentas para pagar todos los servicios médicos, decía, cuenta saldada por un vaso de leche. Nosotros no sabemos la trascendencia de nuestros actos y el alcance que esto va a tener. De la única manera que nosotros lo vamos a entender es estando enfocados y siendo obedientes a aquello que el Señor nos llamó. Porque a lo que Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar y vamos a ver su obra. Lo curioso es que estando haciendo lo que Dios no quiere, aún así queremos que Dios nos respalde. Y la garantía del respaldo de Dios está en hacer su voluntad.